Y hace más de un año ya se advertía el complejo escenario que atravesaba el país en materia de generación eléctrica. Los mismos factores que ocasionaron los cortes de energía de entonces se repiten en el actual gobierno, que responsabiliza del estiaje de un nuevo y masivo racionamiento eléctrico. No era un secreto para nadie. La demanda de energía eléctrica ha ido incrementando con el pasar de los años, pero la generación de electricidad no. Aun cuando hace un año especialistas advertían al entonces gobierno de lo que se venía, se hacía una promesa, que no habría apagones. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. Pero esa promesa duró poco. El nivel de los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas cayó a niveles históricos y los apagones fueron inevitables. Decía el entonces ministro que no le fue posible dimensionar la magnitud de la crisis. Aunque el estiaje es un fenómeno cíclico previsible, aseguraba que dependíamos literalmente de un milagro. Que depende de Diosito, ¿verdad? Esos argumentos sumados a la falta de acción le valieron un juicio político. Este complejo escenario no era desconocido para el gobierno de Noboa, que asumió en noviembre pasado. De hecho, entre los primeros proyectos económicos urgentes, el oficialismo propuso la Ley de Competitividad Energética, a la que decidieron llamarle la Ley No Más Apagones. En pleno siglo XXI, no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo. Pero en abril hubo racionamientos de nuevo. El gobierno declaró la emergencia en el sector, relevó de su cargo a la entonces ministra acusándola de sabotaje y denunciando una supuesta conspiración. El ministro de Transporte asumió por encargo esas funciones y levantó información para establecer el estado de situación del sector eléctrico y definir líneas de acción. Poco después, Antonio González asumió ese cargo. En la mira del gobierno, la generación de 750 megavatios adicionales, 200 a través de alquiler y 550 mediante compra. En este primer grupo, la barcaza de Car Powership, que genera 100 megavatios. Los restantes, que incluyen otra barcaza, al igual que unidades térmicas que generarían 500 megavatios, se sacaron a licitación a inicios de septiembre. Decía el ministro que temían que el tiempo no alcance, pues la mayoría de estos contratos se concretaría en noviembre. Y estas compras, hasta que esté la instalación, pues se toman sus 2-3 meses, y esa es donde estamos ahora, en ese trabajo para ver cómo evitamos que existan cortes. Aunque especialistas advertían que la tormenta se avecinaba, tal y como ocurrió en 2023. Hace apenas una semana, autoridades de gobierno preferían mostrarse optimistas, aun cuando, además, se sabía que el estiaje se había adelantado. Y como en una reedición de lo que ya sucedió el año pasado, el gobierno anuncia racionamientos de electricidad, pero esta vez de 8 horas, evidenciando que a las acciones que se han tomado, a decir de las autoridades, a contrarreloj, no les alcanzó el tiempo y la crisis energética en Ecuador ha vuelto a tocar fondo.